Qué bueno verlos, qué bueno saludarlos. Qué bueno espero que hayan tenido un tiempo especial de vacación, tiempo de descanso, porque la Biblia dice que para todo hay tiempo, ¿verdad? Para todo hay tiempo. Y tiempo de descansar, hasta Dios descansó un día, hasta Dios. Así es que esta mañana son bienvenidos todos. Me alegra de verlos, a los que tenía día de no verlos, qué bueno verlos hoy. Quiero esta mañana compartir un mensaje que tiene que ver con lo que celebramos hoy. Y no es porque la iglesia tradicional lo celebre solamente, sino que es una de las fechas, fíjese en lo que voy a decir, es una de las fechas que más se acerca y más se asemeja a lo que sucedió hace más de 2000 y tantos años. Sucedió justamente en este tiempo, casi que justamente en este tiempo. Bueno, por no decirlo, justamente en este tiempo. Hoy es el día que celebramos la victoria de Cristo, haber salido de la tumba y no haberse quedado ahí y haber hecho el acto más importante, hermano. El acto más importante que dice la Biblia. Es tan importante que dice la Biblia que si Cristo no resucitó, en vana es nuestra fe. Es tan importante lo que el Señor Jesucristo hizo aquel día. Así que nosotros hoy celebramos la victoria de Cristo. Damos un aplauso, Señor, por esa victoria. Esa es la victoria de Cristo, que no solamente se quedó con Él la victoria, sino que nos trasladó a nosotros la victoria. ¿Sabe qué significa resurrección? Significa levantarse. La palabra profética hoy nos hablaba de que nos levantemos en la resurrección de Cristo. En esa resurrección donde Él fue el primogénito, Él fue el primero que se levantó por el poder del Espíritu Santo. Así es que, obviamente antes hubieron otras resurrecciones, ¿verdad? Pero estamos hablando de la resurrección que el Espíritu Santo, que ahora mismo está en medio de nosotros, hizo aquel día y ahora nosotros gozamos de esa resurrección también. Entonces, quiero compartir con ustedes hoy un mensaje que tiene que ver justamente con el tema. Damos gracias a Dios por los hermanos que se conectan vía Facebook Live, que se conectan con nosotros, o los que van a ver este mensaje posteriormente en YouTube. Ciudadanos del Reino Oficial se llama nuestro sitio en YouTube, Ciudadanos del Reino Oficial. Así es que qué bueno que están conectados con nosotros. Dios les bendiga a todos ustedes y también a los que estamos aquí hoy. Quiero dar la cordial bienvenida a mi amigo. Él es copastor de una iglesia en Estados Unidos que se llama Centro Evangelístico Ebenezer, ¿verdad? Pastor Fernando Matamoros, damos un aplauso, Señor, por tu vida hoy que estás aquí con nosotros. Dios te bendiga, y a tu esposa y a tu hermana que está aquí contigo y a tus familiares que están aquí con nosotros hoy. Dios les bendiga, ¿verdad? Aquí está, hermana Ángela, aquí está con nosotros también. William Martínez, sos tú. Damos un aplauso al Señor. Jessica Martínez, Stephanie Martínez y Jessica Matamoros. Dios les bendiga, sean bienvenidos hoy. Bueno, esta mañana, así que si usted, ¿alguien más vino por primera vez a este lugar hoy y no lo saludamos? Todos han venido por primera vez a este lugar hoy, ¿cierto? Bueno, vamos entonces a comenzar esta predicación de esta mañana. Bien, fíjese bien. Vamos a irnos a la palabra de Dios rápidamente, a Daniel 12:2. Y me lo deja ahí tranquilito, Daniel 12:2. Daniel 12:2. Ya le voy a decir cuando la comenzamos a leer. Bueno, vamos, póngase de pie porque aquí nos ponemos de pie para leer la palabra. Dice la palabra del Señor así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. Padre, gracias te damos esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que nos da, Señor, la sabiduría para entender tu palabra y para hacer la vida y ponerla por obra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos amados. Bueno, fíjense bien. En Hebreos 6 se habla de
6 rudimentos, 6 cimientos que todo cristiano promedio debería de conocer. Y yo espero que usted los conozca. Si usted es cristiano que por lo menos tiene ya 1 año de ser cristiano, usted debería conocer lo que le voy a hablar ahorita. El primer gran cimiento, la primera gran base que todo cristiano debería tener, la primera es el arrepentimiento de obras muertas, dice la versión Reina Valera, y otra dice el arrepentimiento de malas acciones. El segundo cimiento es la fe en Dios. El tercer cimiento es la doctrina de bautismos. El cuarto es la imposición de manos. El quinto es la resurrección de los muertos. Y el sexto es el juicio eterno. Vamos a repasarlos todos porque yo pensé que usted lo sabía. Y ahí dice en el 6, ahí mismo, si usted lee Hebreos 6, se va a dar cuenta que dice que sobre estas cosas yo doy por enterado, dice el apóstol Pablo, que usted ya las conoce. Entonces ya no vamos a hablar más de esto, vamos a hablar de cosas más de mayor entendimiento. Vamos a repasarlas otra vez. La primera es, ahí está, Hebreos 6, 1. La primera es el arrepentimiento de obras muertas o malas acciones. Arrepentimiento. Porque mire, la palabra puede sonar bien fácil, arrepentimiento, pero es que eso cuesta mucho que la gente lo entienda. El arrepentimiento, y si es mal enseñado, peor. El arrepentimiento. El segundo es, ¿qué hora es el segundo? La fe en Dios. Porque ese es un gran tema, hermano, la fe en Dios. Ah, pastor, pero yo tengo fe. No, usted puede ser que tenga fe en sí mismo, como ahora enseña el mundo. Tenga fe en usted lo puede lograr. Fe, la fe en Dios es una cosa muy aparte. Hay gente que tiene fe en cosas, fe en sí mismo, fe en situaciones, fe en la fe. La fe en Dios. Tercero es, ¿cuál dijimos? Yo pensé que estaba anotando usted. La doctrina de bautismos. Y vaya que no dice 1, dice 2 bautismos. Vamos a ver. 4 bautismos son. 4 bautismos. Un día vamos a hablar de esto. Tercero, ¿cuál es? El cuarto es imposición de manos. Hay gente que por todos lados anda viendo quién le pone las manos. Esa es una doctrina que hay que conocer. La quinta es la resurrección de los muertos y la sexta es el juicio eterno. ¿De cuál vamos a hablar hoy? De la resurrección de los muertos. De esa vamos a hablar hoy. Hace cerca de 560 años antes de Cristo, el profeta Daniel, fíjese bien, el profeta Daniel ya hablaba de esto. Ya hablaba de una resurrección. Y hablaba de esa resurrección que tenía solamente 2 destinos. El primer destino, ¿cuál era? Aquí dice él, se levantarán muchos de los que están, ¿cómo están? Muertos. Y dice que, y enterrados. Una de las cosas que le quiero profetizar es que usted y yo en 100 años vamos a estar enterrados. Ya se afligió, ¿verdad? Usted y yo en 100 años vamos a estar todos enterrados. A mí me gusta ver las fotos que están en blanco y negro. Cuando voy a ciertos lugares y veo esas fotos de blanco y negro, yo digo, todos estos jóvenes que estaban aquí están ahora enterrados. Usted y yo un día vamos a estar enterrados. Va que iba bien el asunto, pero ya está mal. El problema es que la Biblia dice que para cuando nosotros estemos enterrados, dice que habrá una resurrección. Y esa resurrección solo va a ser con 2 destinos. Les quiero decir una cosa, todos nosotros somos eternos. Todos. El punto es, ¿la eternidad la vamos a gozar o la vamos a sufrir? Amén. Y vaya que no es una eternidad no es gozarla en un momento o sufrirla para un momento. Es para gozarla eternamente o para sufrirla eternamente. Eso es lo que hace la diferencia de tener a Cristo o no tener a Cristo. Entonces dice aquí,
se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados. Algunos, aquí está la diferencia, aquí están solamente los dos destinos. Algunos para vida eterna, para gozarla eternamente con el Señor. Y otros para vergüenza y deshonra eterna. Esto debería afligirnos en nuestra alma. Debería de, me voy a permitir ocupar la palabra, debería de preocuparnos en nuestra alma. Debería de hacernos volver la mirada al Señor con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza y con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Porque demasiado el mundo va, hermano, el mundo va donde el Dios de este mundo lo está llevando. Pero nosotros no somos de este mundo, dice la Biblia. Nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. Y uno de los nombres que me encanta esta iglesia, el nombre que me encanta, por eso me encanta el nombre de esta iglesia, ciudadanos del reino. Porque no somos ciudadanos de esta tierra. Vivimos en esta tierra, pero nos movemos y operamos, hermano, por principios que son del cielo. Entonces, le quiero enseñar entonces que hay solamente dos destinos. La pregunta esta mañana sería ¿cuál? Sería esta: ¿para dónde vamos usted y yo? Si ahorita mismo, hermano, tuviéramos que partir de este mundo, ¿cuál es nuestro destino? ¿Cuál es nuestro destino? Un día vamos a resucitar. Y vaya que ahí dice que se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados. Algunos para ver, o sea que todos vamos a resucitar. Wow. Ahí dice. El problema, unos para qué y otros para qué. Unos para qué y otros para qué. Unos dice para vida eterna y otros para vergüenza. Entonces, vea, a 530 años el profeta, antes de Cristo, el profeta Daniel dice estas palabras: todos seremos eternos y solamente hay dos destinos, solamente dos. No hay tales de que hay que ir a un lugar a esperar. Aquí dice que hay dos destinos. Entonces, Daniel 12:2 dice eso, ¿verdad? Y en esto es que hace la diferencia. Ahora, ¿qué significa resurrección? Significa levantarse. ¿Qué fue lo que hizo el Señor cuando estuvo muerto en la tumba? Se levantó. Y eso aplica también porque eso es un evento futuro que va a suceder, ¿verdad? Pero ese evento futuro, que es un evento espiritual, lo podemos traer también ahora que estamos vivos en nuestra vida. Porque la Biblia dice que un día Cristo nos encontró. ¿Cómo nos encontró? Muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Él dice que nos dio vida, ¿cierto? Y ahora tenemos vida en Él. Hemos sido resucitados en Él. Entonces, la resurrección significa levantarse. Como antes, y hoy sigue habiendo un espíritu, fíjese bien lo que voy a decir. Sigue habiendo un espíritu que es un espíritu religioso. El mayor enemigo de la obra, el mayor enemigo de la iglesia, el mayor enemigo del reino, el mayor enemigo de Cristo son los religiosos. El espíritu, no digo personas en sí, digo el espíritu religioso. El espíritu religioso que usted ya sabe que se mueve no solamente en una iglesia, se mueve en múltiples denominaciones, personas que viven un espíritu religioso y no viven por la gracia de Dios y por el poder del Espíritu Santo. Entonces, esto es así. Este espíritu religioso es contrario a la resurrección. Ya se lo voy a demostrar con la palabra. Es contrario a la resurrección. Y fíjese bien, porque no hay nada más poderoso y más convincente que mantenga y sostenga nuestra fe que la resurrección de Cristo. Y por eso es que nosotros la resurrección de Cristo la debemos de tomar para nosotros y vivirla nosotros todos los días. Lo que pasa es que lo vemos como algo teórico, la resurrección, dice la gente, pero no se da cuenta qué significa la resurrección en nosotros. Esa bendita resurrección de Cristo
¿qué implicó y qué implica para nuestra vida hoy en día? Porque cuando nosotros no hacemos vida a la resurrección de Cristo en nuestra vida, estamos diciendo, el sacrificio de Cristo no fue suficiente. El sacrificio de Cristo no sirvió para levantarnos. El Espíritu Santo dice que levantó entre los muertos a Cristo. Y ese mismo Espíritu está hoy en nosotros para levantarnos también. Pero resulta ser de que no le damos vida y no le damos esa capacidad que Él necesita para que opere en nosotros. O sea, no le ofrecemos este cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón para que Él opere en nosotros. Porque Él es un caballero y Él no va a hacer lo que usted no quiere y usted no le permite que haga. Aunque Él es Dios, pero Él dice que se va a quedar a la puerta. Entonces, ahora bien, sigamos. Fíjese bien, nunca antes ni hoy ha habido algo tan fuerte que se oponga o que quiera ahogar o que quiera desmentir el gran poder que tiene la vida, que tiene en una vida la resurrección de Cristo, como vivencia y como una experiencia íntima y personal. Es que la resurrección de Cristo la tenemos que hacer vida en nuestra vida hoy. No solamente es un acto futuro, usted la puede hacer vida hoy. Ya le voy a mostrar quién la hizo vida. Es que cuando alguien trasciende espiritualmente de ver al Cristo vilipendiado en la cruz, y ve a un Cristo resucitado y vive en experiencia y en vivencia íntima y personal con ese Cristo resucitado, vive diferente. Vive diferente. Hay personas como que todavía siguen muertos, aún después de aceptar a Cristo, siguen muertos en delitos y pecados. Es que no han hecho vida a la resurrección de Cristo en su vida. Y para vivir por esa resurrección que Cristo hizo, esa victoria grandiosa, hermano, mire pues, Mateo 27, 26, y aquí está el espíritu religioso que le mencioné. Mateo 27, 6, 2. Mateo 27, 6, 2. Dice la Biblia así: al día siguiente, Mateo 27, 6, 2. 27, 6, 2. Al día siguiente, que era el día de descanso, o sea, sábado, los principales, aquí están, los principales sacerdotes ¿y qué más dice? ¿Quiénes eran ellos? Ellos eran los principales. Ellos eran la argolla principal espiritualmente, religiosamente hablando de ese tiempo. Los principales sacerdotes y los fariseos fueron a ver a Pilato. Pilato era el que gobernaba esa región, ¿verdad? Y dice, el gobernador de esa región. Y dice, ahí están, los principales sacerdotes y los fariseos. Ellos representan el espíritu religioso, que se oponen a que la gente se levante, porque resurrección es levantarse. Entonces dice, sigamos. Siguiente. ¿Qué más dice? Por lo tanto, en el 6:3 dice así: le dijeron, Señor, recordamos lo que dijo una vez ese mentiroso. Así se refirieron al Señor Jesucristo, como el mentiroso, que dijo cuando dijo que todavía estaba con vida, y dijo, luego de 3 días resucitaré de los muertos. Ellos quisieron desmentir. Por eso le dije, nunca antes ni nunca después existió algo tan oponente, tan contrario, para hacer mentir, o para desmentir, mejor dicho, aquello que ahora sostiene nuestra fe. Aquello que ahora es el acto más importante y más victorioso de Dios a través de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario: vencer la muerte. Porque le quiero recordar una cosa: Lázaro resucitó, pero volvió a morir. La hija de Jairo resucitó, pero volvió a morir. Cristo resucitó y dice que está vivo y está sentado a la diestra del Padre. Esa es la victoria, esa es la diferencia. Esa es la victoria y esa es la diferencia.
Entonces, le dijeron a Pilato: Señor, recordamos cuando aquel mentiroso, dijo que iba a resucitar. Entonces se planearon una mentira. Planificaron una mentira que hasta el día de hoy ha hecho que el pueblo escogido de Dios siga creyendo que Cristo no resucitó. Miren lo que provoca una mentira. Como dicen por ahí, una mentira repetida 1000 veces corre el riesgo de que un día se vuelva verdad. Y ese es el peligro de la mentira. Pero mire usted, ¿y qué peligro más grande es la mentira en aquellos que representan autoridad? Porque ese es el tema. Los padres somos autoridad sobre nuestros hijos, ¿sí o no? Los pastores somos autoridad en una iglesia, los líderes somos autoridad. Un presidente es autoridad, un alcalde es autoridad, un diputado es autoridad. Qué peligroso es que digan mentiras. Amén. Qué peligroso. Ya no digamos líderes religiosos, líderes que supuestamente hablan en el nombre de Dios, que conocen a Dios. Amén. Entonces, siguiente versículo, por favor. Y planificaron la mentira. Y dijeron los sacerdotes: hermano, qué moral, hombre, qué autoridad hay cuando una persona dice mentiras. Qué autoridad y qué moral hay para exigir. Por eso es que el liderazgo de esta iglesia tiene que ser correcto, no debe decir mentiras. Usted como padre de familia y madre de familia no debe decir mentiras. Porque nuestros hijos saben cuando decimos mentiras. ¿Sabía usted eso? Vinieron ellos y dijeron esto. Por lo tanto, le pedimos a Pilato que selle la tumba hasta el tercer día. Eso impedirá que sus discípulos vayan y roben su cuerpo y luego digan a todo el mundo que él resucitó de entre los muertos. Si eso sucede, estaremos peor que al principio. Mire cómo la religión dice, o cómo la religión tiene percepción de que aquello poderoso, aquello grandioso, aquello victorioso, aquello que viene que desata todo el poder de Dios en el Hijo para que resucitara entre los muertos. Y no solamente resucitar entre los muertos, sino que dice la Biblia que bajó a los infiernos y quitó las llaves del Hades. Hermano, todo eso hizo Cristo en ese momento. Entonces, era tan poderoso. Hermano, era algo tan grandioso que yo no tengo palabras para decir lo inconmensurable, lo grandioso, lo maravilloso, todo lo que eso pasó en el mundo espiritual para ese momento, para el pasado y para el futuro. Entonces, ellos se conjugaron una mentira. Y ellos dijeron esto y se quedaron con esa mentira. Y más adelante dice que le pidieron a Pilato que le mandara soldados para cuidar la tumba. Y usted sabe la historia. Los soldados, un día apareció un ángel, levantó al Señor entre los muertos y movió la piedra de la tumba. Y cuando los soldados se dieron cuenta, el Señor ya no estaba ahí. Y ellos corrieron donde las autoridades. Y dice que les dieron ¿qué? ¿Qué les dieron? ¿Qué les dieron? Soborno. Les dieron dinero para que dijeron que ellos se habían dormido y que sus discípulos habían llegado de noche y se habían robado el cuerpo. Todo enmarcado en una gran mentira. Por eso es mi afirmación que los más grandes opositores a la resurrección son los religiosos. ¿Se da cuenta? Son los religiosos. Por eso es que, cuidado, nosotros nos volvemos religiosos. Los religiosos, hermano, fueron los que planificaron. No solamente hicieron eso. Sabe que antes fueron los mismos religiosos los que planificaron su muerte. Los religiosos. ¿Quiénes se opusieron a la predicación del evangelio? Los religiosos. Entonces, vamos a seguir pues. Ahora, después que ellos pidieron todo eso, pese a toda mentira, la verdad ha prevalecido. Después de 2000 años,
la verdad sigue prevaleciendo. Entonces, porque la verdadera resurrección es levantarse. Y esta no viene de los hombres, sino que viene de Dios. Por eso es que cuando una vida es tomada de la muerte en sus delitos y pecados y es traído a la luz admirable, dice la Biblia, si esa persona fue traída por el Espíritu Santo de Dios, esa persona no vuelve atrás nunca. O sea, cambia para siempre su vida. Aunque sea tentado, porque tentaciones siempre vamos a tener. Hasta el mismo Señor Jesús dijo, ¿cómo dijo en su oración base? Líbranos de toda tentación. El Señor mismo fue tentado en el desierto, ¿sí o no? Dice que fue tentado por el diablo al salir del desierto, ¿sí o no? Fue tentado, pero venció el Señor. ¿Con qué? ¿Con qué venció el Señor? Con la palabra. ¿Por qué es importante leer la palabra? Porque con esa palabra podemos vencer. Entonces, el apóstol Pablo, ahora bien, el apóstol Pablo tuvo una experiencia espiritual en su conversión. Por eso yo digo, una persona que es levantada por el poder del Espíritu Santo, sacada, revivida, rescatada de la muerte donde estaba y ha sido traída a su luz, no vuelve nunca más. Mire pues, el apóstol Pablo tuvo una experiencia espiritual que ustedes ya saben en su conversión, porque no había forma alguna que Pablo, siendo Pablo, entendiera de otra manera. Dice en el versículo, en Hechos de los Apóstoles 9, en el 9:5, pero en el 9:1, fíjese bien, dice, vamos a poner el 9:1 solamente para ilustración. Miren lo que dice aquí. El apóstol Pablo ahí todavía era llamado Saulo. Y dice, mientras tanto Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores. En la Reina Valera dice, cuando Pablo aún respiraba amenazas y muerte contra los discípulos. ¿Cómo dice la Reina Valera? ¿La tienen para ahí? ¿Cómo dice la Reina Valera? Así dice, ¿verdad? Pablo aún respirando amenazas y muerte contra los discípulos. Aquí dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Era un tipo, como dijo mi esposa hoy en la mañana en la clase con los líderes, era matarife, era sicario. Le encantaba ir en contra de los que seguían a los del camino, así se les llamaba, a los cristianos. Y dice que fue en ese momento a pedir una carta, ¿verdad? Para ver si encontraba en el camino que iba, que era camino a Damasco, a ver si encontraba algunos seguidores de Cristo para llevarlos y que fueran muertos, porque para eso los llevaban, para que fueran muertos. Pablo, les quiero recordar también que fue el hombre ante quien se puso la ropa del primer mártir de la iglesia primitiva, de la iglesia del principio, que se llamó ¿cómo? Esteban. Cuando estaban apedreando a Esteban, fue delante de los pies de de Saulo, que pusieron las ropas de ese mártir. O sea, era un tipo cosa seria. O sea, ese nunca se bajaba la pistola, ¿me entiendes? Era de aquellos que andaba con el machete por delante. Era de aquellos que los cristianos le caían mal. Entonces, resultó ser de que, dice que hoy vámonos al 5. Y dice que él iba en camino a Damasco. Y resulta que en ese camino, él tiene una de las experiencias que todos deberíamos haber tenido en nuestra conversión. Todos. Y son preguntas que él le hace al Señor. Y son preguntas que hasta el día de hoy nos deben de resonar en nuestra mente y en nuestro corazón. Y él le dice que en ese camino él iba. Y más atrás dice que él es botado al suelo, ¿se acuerda? Estirado al piso. Pablo iba con cartas campante a ver a quién agarro de los cristianos que andan por ahí diciendo que son discípulos de Cristo y me los traigo para que los maten.
porque yo soy religioso. Mire qué duro, y mire qué terrible, y mire qué peligroso es el espíritu religioso, que se puede llegar a matar en el nombre de Dios. No, ese era Pablo. Según él estaba haciendo bien y hacía bien y mataba y permitía y gestionaba las cartas para que mataran a los cristianos. Entonces, cuando es así y cuando era así, el Señor tiene que intervenir ante una vida que no se le puede hablar de otra manera. ¿Y cómo se le aparece? Ya Cristo ya había partido, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? ¿Y qué es lo que sucede aquí? Pablo no fue discípulo de los que anduvo con Cristo caminando con él, sino que fue un discípulo al cual el Señor se le apareció. A nosotros el Señor se nos debe de aparecer. Y cuando se nos aparece en esa experiencia espiritual, surgen dos preguntas que hasta el día de hoy nosotros nos deberíamos de hacer siempre mientras estemos en esta tierra. La primera pregunta que el Señor hace, que Pablo hace es: ¿cómo es la pregunta? Cuando cae al piso, cuando cae a tierra, cuando le botan sus argumentos, cuando le botan su misión, supuestamente buena misión que tenía en la tierra de hacer religión, viene él y le bota. Vámonos en el 4, por favor, para entender un poco el contexto. Saulo cayó al suelo, aquí está. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Escuche, ¿a quién perseguía Saulo? ¿A quién perseguía? A sus discípulos. Pero cuando estaba persiguiendo a sus discípulos, estaba persiguiendo al Señor. Y es que ahí quiero decirte algo. Cuando tú sos un hijo de Dios y algo te persigue, como ahí, ¿sabe con quién se están metiendo? Con Dios. Y Dios va a actuar en tu defensa. Y Dios va a actuar en frente de esa amenaza. Y Dios va a actuar en frente de esa situación en el juzgado. Dios va a actuar. Porque nosotros somos hijos. Nosotros somos hijos que tenemos padre. Nosotros somos hijos. Y Él es padre, buen padre. Nunca dude de eso. Entonces mire usted, ¿qué sucedió aquí? Saulo cayó al suelo y una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Siguiente versículo, en el 5. Cuando Saulo oye esta voz, no es que vio a alguien, sino es que le habló y le dice: ¿qué le dice Pablo, el Saulo? ¿Qué le dice? ¿Cuál es la primera pregunta? Mire si no es tremendo esto, hermano. Que él actuaba en el nombre de Dios y no conocía al Señor. O sea que se puede actuar en el nombre de Dios. Y el riesgo es que se llega hasta matar en el nombre de Dios. ¿Y sabe por qué lo hacen? Porque no lo conocen. ¿Quién es? ¿Cuál es la pregunta que le hace? ¿Quién eres, Señor? No lo conocía. Sí le dice Señor, pero no lo conocía. Porque mucha gente no lo conoce. Solamente son religiosos. Cumplen determinado tiempo, cumplen determinados ritos, cumplen determinadas visitas, cumplen determinadas promesas. Pero eso es muy diferente a conocer al Señor. Y él le dice, Saulo le dice: ¿quién eres, Señor? Yo le quiero decir una cosa. Pregunta Saulo, dice ahí: yo soy Jesús a quien tú persigues. O sea que él no lo conocía. Primera pregunta. Segunda pregunta. Está en el siguiente versículo. Siguiente versículo 6. Le dice: ahora levántate, entra en la ciudad y se tira. No. Vamos a ver. Siguiente. 9:6. En la Reina Valera, por favor. En la Reina Valera. Versículo 6 en Reina Valera. Ahí está la otra pregunta. ¿Sí tiene Reina Valera? Aquí está en el 6. Pon el 5 para que vean los hermanos que no nos sacamos de contexto el versículo.
Poneme el 5, por favor. Poneme el 5. Le hace la pregunta misma que dijimos anteriormente. Y le dijo, ¿quién eres, Señor? Ahí está la pregunta. En el 6 ahora. 6. Ponga atención aquí. 6. Está la siguiente pregunta. Y temblando y temoroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, ¿qué le dijo? ¿Sabe qué le dijo? Resucita. Porque levantarse es resucitar, es levantarse. O sea, ¿cómo estaba Pablo? Muerto. Porque tú puedes hacer cosas estando muerto. O sea, en pecados. Mucha gente hace cosas en pecado. Muertos en delitos y pecados hacemos cosas que creemos que muchas veces hacemos para Dios, como aquel que vive en la iglesia y después de la iglesia vive como quiere. Pues como ya tiene una forma y dice, yo ya me congregué, ahora yo vivo como quiero y vivo como quiero y hago como quiero. Ese es un religioso perfecto. Es un religioso perfecto. Por eso el Señor Jesucristo dijo, oigan lo que ellos dicen, pero no háganlo como ellos hacen. O sea, hermano, porque la religión te dicta formas, costumbres. Segunda pregunta. Primera pregunta, ¿quién eres, Señor? No lo conocía. Segunda pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Estas dos preguntas deberían ser las preguntas que nosotros debíamos de hacernos hasta el día de hoy, aunque tengamos 50 años de ser cristianos. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué pasó en la primera pregunta? ¿Quién eres, Señor? Significa que usted y yo le debemos de preguntar todos los días de nuestra vida, ¿quién eres, Señor? ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a quererlo conocer siempre, a querer conocer más de Él. Hay gente que porque sus años ya dice, es que yo tengo tantos años de ser cristiano, ya conozco, ya leí la Biblia 5 veces de revés y derecho. Hermano, es la pregunta misma de siempre. ¿Quién eres, Señor? Todos los días, Señor, ¿quién eres? ¿Quién eres? Y todos los días debemos ir a la siguiente pregunta. ¿Qué quieres que yo haga? Pareciera ser que no hacemos esas preguntas. Entonces, pareciera ser que ya lo conocemos suficiente como para no conocer más de Él. Entonces, aquí lo importante es que el apóstol Pablo le dice el Señor a él, resucita. Y eso es lo mismo que te digo a ti ahora, resucita. Levántate. Deja de hacer tus malas obras, arrepiéntete. Ten fe en Dios. Hermanos amados, yo quisiera, ya quisiera yo, porque uno de los anhelos como pastor es que toda la gente un día estemos, como en el primer versículo, que resucitemos nosotros un día. ¿Para qué? ¿Para qué? Para vida eterna. Para vida eterna. Pero lastimosamente va a haber mucha gente, pastores, líderes, miembros de las iglesias, que no van a resucitar para vida eterna. Porque simplemente fueron religiosos. Personas que aprendieron un poco de la Biblia y ya con eso se manejaron y manejaron su vida aún como quisieron manejarla. Amados hermanos, esto se trata de eternidad. La eternidad de vida eterna o de muerte eterna. Entonces, la convicción del apóstol Pedro, ¿se acuerda del apóstol Pedro? ¿Qué hizo el apóstol Pedro? ¿Qué hizo el apóstol Pedro? ¿Sabe qué hizo? Lo negó 3 veces, ¿se acuerda? 3 veces negó al Señor, habiéndole dicho antes, yo, si te pasa algo a ti, van a pasar sobre mi cadáver. Prácticamente le dijo, que tal cosa no te ocurra a ti, antes que me ocurra a mí. ¿Y qué hizo Pedro después? Lo negó. 3 veces lo negó. Entonces, ¿pero qué pasó después que a Pedro se le aparece el Cristo resucitado? ¿Qué pasa? Antes, sin el Cristo resucitado,
lo negó. Después de haber visto al Cristo resucitado, se paró un día y predicó frente a los mismos que lo perseguían. Y predicó y se convirtieron 3,000 personas. Y al siguiente día predicó en otro lugar y se convirtieron 5,000 personas, dice la Biblia. 8,000 personas en 2 cultos se convirtieron al Señor. Entonces, ¿en qué estribó o en qué estriba ahora el valor y la gallardía y el estoicismo para poderse parar y no tener miedo a la muerte? Porque allá atrás lo negó por tener miedo a la muerte, porque le pasara lo mismo. Pero ¿qué lo llevó a que después se parara y predicara de esa forma contundente y convincentemente? Y predicar en el nombre de Dios y no tener temor. ¿Qué es lo que hizo la diferencia? Que ahora sí conocía al Cristo resucitado. Y eso es lo que nos hace falta a nosotros. Conocer al Cristo resucitado en nuestra vida. Entonces, sigamos. Mire, fue tanta la convicción de los apóstoles, que después que vieron al Cristo resucitado, estuvieron dispuestos a cualquier cosa. Antes, cuando fue la muerte del Señor, dice que ninguno se quedó con él. Ninguno. Uno lo traicionó, otro lo negó, y los otros no estuvieron ahí por miedo que les pasara lo mismo, aun cuando ya habían escuchado que él iba a resucitar. Pero fue tanta la convicción después de que ellos, el Señor dice que después que él resucitó, se le apareció no al menos de 500 personas. Vieron a Jesucristo resucitado. Y uno de los que lo vieron palpantemente de vista y lo oyeron de oído nuevamente fueron sus discípulos. ¿Se acuerda? Cuando estaban con miedo en el aposento alto, estudiosos de la Biblia, y se les aparece y les dice el Señor, ¿cómo les dice? Ay, pobrecito, cómo están despreocupados. Ay, pobrecito. No. Se les aparece y les dice, pasa a vosotros. Eso es una cosa grande, hermano. Calmados, men, calmados. Lo que yo dije que iba a hacer lo hice, aquí estoy. Entonces, esa es una convicción para nosotros, que lo que Él promete lo cumple. Entonces, mire usted, en Romanos 6:4. Los discípulos, fue tanta su convicción que todos murieron, fíjese bien, de una manera, excepto uno. Todos murieron de una manera cruel, de una manera, hermanos, horrenda. Y no me acuerdo entre tanto cómo murieron, pero unos murieron desollados, le arrancaron la piel. Otros los tiraron de un pináculo a 30 metros y después los arrastraron los caballos. Otros murieron crucificados cabeza abajo como Pedro. Otros, Juan fue quemado en aceite. Y por un milagro le dieron libertad y lo mandaron desterrado a la isla de Patmos. Y allá dice la Biblia que volvió como líder de una iglesia, y ahí murió como anciano. Es el único, pero también sufrió. Otros murieron, mire cómo murió Pablo. Murió decapitado. Hermano, es que mire pues, es que yo quiero que usted me entienda una cosa de este culto y usted salga con una convicción. ¿Qué los hizo a ellos ahora, después del Cristo resucitado? ¿Qué los hizo ir y morir por su causa? Hermano, mire, le voy a decir una cosa. Cuando yo fui cadete, entré a la escuela militar. Alguien me dijo una vez, hace poco, una de mis hijas creo que me dijo, cuando yo entré a la escuela militar cuando yo tenía 16 años, tenía 16 años, 8 días. Yo cumplo el año 12 de enero y yo entré el 20 de enero del 86 a la escuela militar. Entonces, tenía 16 años, 8 días. Y yo me pregunto a estas alturas de mi vida,
yo vivía enfrente del cuartel de la 6ª Brigada en Usulután. Yo ahí vivía enfrente. Y veía cuando los helicópteros venían con heridos, con amputados, con muertos. Y la familia llorando a la orilla de la entrada de la Guardia de Prevención, esperando a sus muertos, sus heridos, etcétera, etcétera. Yo veía todo eso. Pero yo quería entrar a la escuela militar. ¿Me van a entender? Entonces me pregunto yo a estas alturas de mi vida, después de ver todo eso, cualquier persona cuerda hubiera dicho: no, yo no quiero morir amputado, no quiero quedar amputado, no quiero que me maten, etcétera. ¿Sí o no? La lógica común. Pero ¿qué me llevó o qué nos llevó a los jóvenes de ese tiempo a hacer colas para entrar, a rebuscarnos por entrar a la escuela militar? ¿Qué nos llevó? Porque les quiero decir, cuando yo entramos 1030, nos examinamos, 1030. De los 1030 quedamos 360, pasamos los exámenes. De los 360 nos graduamos 38. De los 38 a estas alturas vemos 24 vivos. De los 1030. Entonces digo una cosa, ¿qué fue la convicción? ¿Cuál fue la razón en esa lucha que era causa de hombres? Ahora, a estos discípulos, ¿qué es lo que un día los llevó a tener tanto miedo, a no querer entregar su vida? ¿Y qué fue lo que hizo la diferencia? Otro día, para ahora sí estar dispuesto a morir por la causa. ¿Ah? Su resurrección. La resurrección. Es que aquel que anduvo con ellos caminando. Estoy viendo una película, una serie que se llama Los Escogidos. The Chosen se llama, ¿verdad? Los Escogidos. Me encanta hasta lo que he visto hoy. Porque hay tantas cosas, hermano, ahí relatadas. Pero lo que les quiero decir es de que viviendo en el día a día con ese Jesús, caminando, viendo los milagros, oyendo aquellas semejantes sermones de enseñanza y palabras de vida. Y cuando Él murió, se entristecieron. Porque Él es el que les ayudaba. Yo me imagino cuando Jesús llegaba a una casa, no había que tener solamente 2 huevos para Él. Eran 12 más que comían ahí. Y esos 12 un día, ¿qué fue lo que los hizo estar dispuestos a morir por la causa de Cristo? La resurrección. Hombres comunes y corrientes, pero que un día dijeron: esta causa vale la pena. Para nosotros esta causa vale la pena. Por esto vale la pena dejar cualquier cosa afuera. Por esta causa sí vale la pena. Porque cuando se te aparece Cristo resucitado, entonces dice: sí, Señor, aquí estoy yo. Entonces, Romanos 6:4. ¿Cómo podemos hacer vida? ¿Cómo podemos hacer vida la resurrección de Cristo mientras estamos vivos? ¿Cómo la podemos hacer? ¿Cómo la podemos practicar? Dijo el apóstol Pablo a los romanos: pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo. ¿Mediante qué? Vaya, para aquellos que no se han bautizado, ¿verdad? Dice que por medio del bautismo hemos sido muertos y sepultados con Cristo. Por medio del bautismo. Por eso es tan importante el bautismo en agua. Y tal como Cristo, aquí está la otra parte, fuimos muertos y sepultados con Cristo por el bautismo. Pero fuimos, dice, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre. ¿Ahora qué? Ahora nosotros también podemos vivir. ¿Qué podemos vivir? ¿Qué es lo que usted está supuestamente a vivir? ¿Una vida? No, dígalo conmigo, una vida nueva. ¿Sabe cómo dice la Reina Valera? Una novedad de vida. ¿Qué es lo que estamos supuestos? ¿Qué es lo que nos dio la resurrección de Cristo? ¿Una qué? ¿Pero por qué sigue viviendo la misma vida? ¿Pero por qué seguimos viviendo la misma vida? Es que no hemos sido muertos,
Seguimos bien carnones. La carne sigue, es tan evidente. No nos pueden decir nada porque ya saltamos. Cuidadito. Cuando nosotros no somos capaces, hermano, si nosotros no morimos, no vamos a resucitar con Él. Y esa novedad de vida es para vivirla hoy. O sea, no se supone que los cristianos anden en fornicación. No se supone que los cristianos anden en adulterio. No se supone que los cristianos sean mentirosos. No se supone que los cristianos sean orgullosos. No se supone que los cristianos sean pleitistas. En la iglesia hay mucho pleito. Pleitos. Usted no se da cuenta, pero hay mucho pleito. Hay mucha competencia. Cristo, nosotros morimos con Cristo, ¿sí o no? Dice ahí. Y revivimos con Cristo. Por el poder, por su santo poder, o por su poder glorioso, dice. ¿Para qué? ¿Para qué? Para vivir una vida. ¿Qué es lo que tenemos que vivir ahora nosotros? Vaya, si no me entendió nada del mensaje, váyase con esa palabra. Yo tengo que vivir una vida nueva. Diga conmigo, yo tengo que vivir una vida nueva. Diga conmigo, yo tengo que. Dígaselo a su alma. Dígaselo a su alma. Yo tengo que vivir una vida nueva. Si es que morí con Cristo. Si es que morí con Cristo. Entonces, mire pues, solo después de lo que el apóstol Pablo vivió, pudo haber tenido esa experiencia. Pudo decir él estas palabras. Filipenses 3:10. Y que no solo fueron palabras, como a veces nosotros decimos del diente al labio muchas cosas, sino que fueron vivencia, experiencia, vida. Filipenses 3:10. ¿Qué fue lo que dijo el apóstol Pablo? Solamente después él pudo decir estas palabras. Solamente después. Porque antes era matarife. Antes no le quitaban el parqueo y sacaba la pistola, ¿me entiendes? Antes era terrible, terrible. Pero un día, mire, aquel hombre terrible, aquel que no se bajaba a la 45, aquel que andaba buscando a ver a quién metía preso para que lo mataran por la causa de ser seguidor de Cristo. Aquel un día dijo estas palabras. Filipenses 3:10. Mire lo que dijo. Mire lo que hace que se le aparezca el Cristo resucitado a alguien. Dijo: quiero conocer a Cristo. ¿Cómo dijo? Dígalo usted. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. Wow, hermano. Un hombre aquí, otro hombre aquí. Vieja vida aquí, novedad de vida aquí. Amén. Seguidor de los cristianos aquí, hoy apóstol de Cristo. Como decían de mí, alguien dijo un día: uy, y García Baños se ha hecho pastor, dijo un compañero mío que es coronel. Y García Baños se ha hecho pastor. No, hombre, si ese siempre estaba en la mesa, ¿qué más aplaude? Porque me conocieron en la vieja vida. Un 24 de abril, ya por cierto, ya casi, en algunos días. Hoy es ¿qué? 9. El 24 de abril del año 2004. ¿Y por qué hablo con tanta propiedad de este versículo de apóstol Pablo? Porque eso exactamente me pasó a mí. Y yo sé que les ha pasado a algunos de ustedes también. Y yo quiero que les pase a todos. Y vaya que aquí está la persona que hace 18 años
me ganó a Cristo a mí. Y ella sabe que no estoy mintiendo en lo que estoy diciendo. Literalmente me tiraron al piso. Y yo, que nunca había leído la Biblia, se me apareció el Cristo resucitado. Y lloré durante 9 horas, desde las 9 de la noche hasta las 3 de la mañana. Me tiró al piso un hombre. O sea, era un hombre. Yo era un hombre. Pero me levanté otro hombre. Y nunca más para atrás. Porque cuando se te aparece el Cristo resucitado, tú vuelves a andar en una novedad de vida. Y Dios quiere que vivamos una novedad de vida. Quiero conocer a Cristo, el que los mataba. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó entre los muertos. No solamente quiero conocerlo, quiero sufrir con Él y participar de su muerte. ¿Sabe por qué? Siguiente versículo, por favor. En el 11. Mire, ¿para qué? Para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Sí es una gran cosa esto, hermano. Sí es una gran cosa. Porque resucitar significa levantarse. Yo quiero, en el nombre de Jesús, que te levantes de ahí donde estás, de ese estado de vida que te acostumbraste a vivir ya por algunos años. Algunos ya se acostumbraron. El matrimonio como perros y gatos, los hijos perdidos, etcétera, etcétera. Viviendo una vida mediocre, una vida espiritual, pues estoy hablando, hermano, viviendo un cristiano promedio. El que se levanta, hombre. Porque es el poder, el gran poder de Dios, el que levantó a los muertos a Cristo cuando estaba muerto. Lo levantó para vida y para vida eterna. Entonces, quiero ir terminando, pues. Es tan urgente tener una experiencia espiritual con el Cristo resucitado, porque hasta los mismos discípulos les sucedió que solo después de ver al Cristo resucitado, solo después creyeron. Y yo entiendo que aquí hay personas que no han tenido una experiencia con el Cristo resucitado, pero a los mismos discípulos le pasó. Juan 22, ahí está. Así que no se sienta mal si usted no ha tenido una experiencia espiritual con el Cristo resucitado, pero es necesario que la tenga y pídase que la tenga. Mire, en Juan 2:22 dice: después que resucitó. ¿Cuánto? Después, no antes. Después. Él ya se lo había contado antes, se los había dicho antes. Se los había dicho de viva voz: voy a resucitar y al tercer día me levantaré. Pero no le creyeron, hermano. Cuando tuvieron a Cristo resucitado, entonces dice que después que resucitó de los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron. Hasta entonces creyeron. Entonces, por eso le digo, no se sienta mal, pero es necesario tener una experiencia con Cristo resucitado. Dice: y después creyeron en las Escrituras y también en lo que Jesús había dicho. ¿Cuándo creyeron? Después. Entonces, ¿qué significa vivir la experiencia de resurrección en una persona? ¿Qué significa eso? Le voy a decir 8 cosas rápidamente para aquellos que anotan. 8 cosas que hacen la diferencia en una vida que ha tenido una experiencia con el Cristo resucitado y con una persona que no lo ha tenido. Primer punto: es una persona que vive con esperanza y con fe. Con esperanza y con fe. No vive en amargura de espíritu. Es una persona que busca agradar a Dios todo el tiempo. No es que lo agrade, busca agradar a Dios todo el tiempo. Vaya
haciendo un checklist de las cosas que si se le ha parecido el Cristo resucitado a usted. Primero, vive con fe y esperanza. Segundo, vive para agradar a Dios. Tercero, busca soluciones cuando otros solo ven problemas, porque tienen una salida, porque conocen a Dios y saben que en Él siempre hay respuesta. Cuarto, viven con identidad de hijos y saben el precio que valen. Quinto, viven con convicción de pecado. Viven con convicción de pecado. Sexto, buscan hacer el bien todo el tiempo, aún a sus enemigos. Séptimo, saben aceptar la voluntad de Dios en todo tiempo, pero sobre todo viven agradecidos. Y octavo, saben que Dios es todo y lo demás es añadidura. Una persona que ha tenido una experiencia con el Cristo resucitado no pierde el tiempo, se enfoca en lo principal. Entonces, ¿sabe quién tuvo, ya para terminar, sabe quién tuvo entendimiento de la resurrección en el Antiguo Testamento? Y que sabía que la resurrección era mejor vivirla y era un boleto para estar con Él para siempre. Salmos 16:9. Pase de alabanza, por favor. Salmos 16:9. Salmo 16:9 dice: miren lo que dice Salmo. Vean aquí la pantalla, por favor. Vean la pantalla. Miren lo que dijo David. Con razón David, el Señor dijo: este hombre es un hombre conforme a mi corazón. Pese a todas las cosas que hizo. Pónganme atención aquí. Pese a todas las cosas que hizo. ¿Sabe qué dijo David un día? El dulce cantor de Israel, pero también el mismo que pecó con Betsabé, se le reveló un día esto y dijo: con razón mi corazón está contento y yo me alegro. Mi cuerpo descansa. ¿Cómo dijo? Seguro. ¿Cómo descansa? Siguiente versículo. Porque, miren lo que le dice el Señor: porque tú no dejarás mi alma entre los muertos. O sea, ahí no nos vamos a quedar. Ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Y mira lo que dice adelante. Mira lo que dice: me mostrarás. ¿Cómo dice? Me mostrarás el camino de la vida. ¿Cuál es el camino de la vida? ¿Quién es el camino y quién es la vida? Cristo. Tú no me dejarás tendido allá. Tú no dejarás que me pudra, sino que me mostrarás el camino de la vida. Me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Ay, hermano, esa es la resurrección. En el nombre de Jesús te digo: levántate de ahí, hombre. No llegaste ahí para quedarte en tu estado actual. Hermano, resurrección significa levantarse. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que nos levantemos. ¿Y sabe qué otra cosa hizo el Señor? El último versículo, 1 Pedro 1:3. Mire lo que hizo la resurrección. Mire, si usted le había tomado poca importancia a la resurrección de Cristo, ahora véala con esta importancia. Alabemos a Dios. Alabemos a Dios. Alabemos a Dios, alabemos al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que por medio de ¿qué? ¿Por medio de qué? De la resurrección de Jesucristo
ha cambiado totalmente nuestra vida. Por su gran amor, Dios cambió nuestra vida para que siempre estemos seguros de nuestra salvación. Ponte de pie esta mañana. Aleluya. ¡Ja! Sí, Señor, gracias por tu muerte. Gracias. Gracias. Y merecedores somos de su gracia y somos inmerecedores de su perdón, de tu inmenso amor. Indigno soy. No existe nada en mí de lo cual yo pueda pagar. ¡Ja! Tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Cierra tus ojos y alábalo y bendícelo. Tú me has amado y has decidido estar aquí. Sí, Señor. Para abrazar, sin recordarme. Solo me dijo aquel 24 de abril: levántate, Alfredo, levántate. Yo ya resucité por ti. ¡Ja! Escondió. No merecía el regalo de tu amor. Tu amor. Yo quiero agradecer. Sí, Señor. Gracias. Muchas gracias. Jesucristo, gracias por tu resurrección, Señor. Ser fiel por siempre. Gracias por tu eterna bondad, Señor. Por tu grande amor. No fallar jamás. Inmerecedor. Soy de tu gracia. Levántate, Carlos, levántate. Ya resucité por vos. Fernando, levántate. Levántate, levántate, levántate. Levántate. Fernando, levántate. Gustavo, levántate. Levántate. César, levántate, levántate, levántate. ¡Ja! ¡Ja! Oscar, levántate. Levántate, Mauricio, levántate. Joaquín, levántate. Y has decidido. Eric, levántate, Eric, levántate. ¡Ja! Levántate, Byron, levántate, levántate, levántate. ¡Ja, ja! Un pecador. Que de ti su rostro escondió, Señor. No merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre, amarte, amarte, amarte. Gran pasión, como lo has hecho tú, Señor. como lo has hecho. Quiero vivir contigo, Señor, para siempre, Señor. Vivir en tu presencia, queremos estar contigo, Señor. No queremos quedarnos ahí, Señor. Queremos levantarnos por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Levanta a tus hijos, Señor, levántalos. Con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero correr, Sí, Señor. Ser fiel. Oh, eterna bondad, Señor. Tu eterna bondad. Yo quiero agradecer. Ser fiel. Sí, Señor. No hay palabras para agradecerte. Gracias por tu muerte, Señor. Pero también te damos gracias por tu resurrección. Gracias por darnos a través de tu resurrección, Señor, una nueva
calidad de vida, una nueva vida, Señor. Gracias por el privilegio, Señor, que nos alcanzó. Gracias porque éramos inmerecedores. Yo quiero agradecerte todos los días de mi vida, Señor. Quiero agradecerte por mi familia, Señor. Quiero agradecerte por esta comunidad. Yo quiero agradecerte, como lo has hecho tú. Quiero corresponder. Y no fallarte. Sí, Señor. Muchas gracias. Porque nos alcanzaste. Porque nos has hecho partícipes, Señor, de tu muerte y de tu resurrección. Gracias por esa novedad de vida. Gracias porque nos cambiaste la vida, Señor. Gracias porque nos diste una esperanza. Gracias porque nos diste un destino nuevo, Señor. Aleluya. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Ay, Señor. Y que usted no sabe. Usted sabe dónde usted fue rescatado, ¿verdad? Puede sentarse. Yo sé de dónde yo fui rescatado. Bendito 24 de abril del año 2004. Bendita la vida de Marvin Juan y Claudia Macho, que tuvieron el valor para predicarme el evangelio. Es que usted no sabe cuánto es mi agradecimiento por el Señor. Anhelo con todo mi corazón que se le aparezca el Cristo resucitado y que haga vida en su vida esta novedad, esta nueva vida que Cristo trajo con su resurrección. Vívala, apréciela, compártala con otros.